En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente seguimos con el rosario a nuestro hermano y nuestro querido hijo, amigo, niño, que Dios lo tenga en su santa gloria, Jaime Jesús, al cual hemos dedicado estos dos últimos programas para obtener de él una gran enseñanza. Ayer me quedaba sorprendido de cómo la gloria de Dios, la gracia de Dios se manifestaba en él, cómo al recibir los sacramentos uno se hace adjudicador o se hace como, recibe uno como premio el reino de los cielos. Dios en su infinita misericordia nos deja la iglesia para poder caminar por un camino recto, pero desgraciadamente seguimos nosotros con nuestras terquedades, nuestras necedades. Y desde el libro de Jeremías, en el capítulo 1, Jesús ya había pensado en Jaime, Jesús ya había pensado en usted y en mí. Jeremías capítulo 1, versículo del 3 al 6, nos muestra que no es una casualidad que nosotros estemos aquí, sino que es un propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. El libro de Jeremías, nuevamente capítulo 1, versículos del 3 al 6, nos enseña que Dios ya había pensado en nosotros. Jeremías, capítulo 1, versículo 3 al 6, habla: Señor, que tu siervo escucha. ¿Alguien más de usted trae Biblia? No hay más. Ok. Dice el libro de Jeremías, dice: desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había puesto ahí. Que Dios, ¿por qué elige a Jeremías? ¿Para qué lo manda? ¿Para qué lo busca desde el principio? Porque tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que viniera a este mundo y llevara y evangelizara a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se estaba pervirtiendo, la gente no quería seguir el camino de Dios. Y era increíble cómo se separaban del pueblo de Dios. Así que Dios en su infinita misericordia nos manda profetas, nos manda siervos de Él. ¿Para qué? Para que nos guíen por el camino recto. Jesús en su infinita misericordia también viene a este mundo y también, dice allá por Marcos 3:13, eligió a los que Él quiso. Eligió a los 12 apóstoles. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios: para que caminaran con Él, para que estuvieran con Él en el camino y pudieran servirle. La pregunta es: ¿cómo pueden enviarlos a predicar y a estar al mismo tiempo con Él? La única manera de poder estar predicando y estar con Jesús al mismo tiempo es aprovechar las gracias que Jesús ha dejado en su santa iglesia, los 10 mandamientos y los 7 sacramentos. Aprovecharlos al máximo. ¿Para qué? Para ir purificando nuestra alma. A veces nosotros como personas creemos que acudir a la iglesia tiene usted que ser santo, y ser santo a la persona le viene que usted va a estar rezando todo el tiempo, que usted no va a poder hacer absolutamente nada de la vida normal que usted está haciendo actualmente, y no es así. El ser santo es una decisión que usted toma de seguir los sacramentos de Dios. ¿Para qué? Para ir limpiando su alma de todas las cosas que este mundo le ofrece. Al momento que usted va caminando correctamente en el camino de Dios, usted va viendo de una manera diferente las cosas. Usted puede ver la televisión y usted la ve como programas normales, pero poco a poco le han ido metiendo homosexualismo, lesbianismo en las caricaturas, en los programas que usted ve diariamente. Hay un programa que se llama Familia Moderna en inglés, o Modern Family, y esa familia moderna nos muestra que una familia moderna debe tener unas amistades homosexuales, o tiene que tener homosexuales en la familia. Es lo que nos está mostrando el mundo poco a poco. ¿Para qué? Para que usted vaya aceptando lo que este mundo le va ofreciendo. Queremos y rezamos por nuestros hermanos homosexuales y lesbianas, pero somos dos mundos diferentes. El que ofrece la iglesia
y el que ofrece este mundo. Cualquiera puede elegir el que quiera. La preferencia depende de cada uno de ustedes. Caminar con Jesús es importante porque en los casos como en este momento, donde estamos con tristeza por el fallecimiento de Jaime Jesús, si usted no conociera a Jesús, otra cosa hubiera sido. Usted estuviera completamente triste, sin consuelo. Mire lo que pasa en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11 nos muestra a dos familias. Dos familias, una que camina con Jesús y otra que no camina con Jesús. Y esa familia representa a todas aquellas personas que desgraciadamente se enfocaron más en las cosas de este mundo. Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 15 habla: Señor, que tu siervo escucha. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Palabra de Dios. Va Jesús, por un lado, con un grupo de personas representa Jesús, la iglesia. Siempre Jesús va a ser la iglesia, donde que en cualquier parte de la Biblia que usted lo vea. Y sus discípulos, todos los que son ustedes, sacerdotes y todos los que siguen a Jesús, van con alegría, van cantando, están contentos, van con Jesús. Del otro lado viene otro grupo que se los va a topar frente a frente. Y ese grupo viene con tristeza, con llanto, con un difunto, con un muerto. Esta familia representa, como dijimos ahorita, a todos aquellos que desgraciadamente no quieren seguir a Dios. Pareciera ser que Dios les estorba en la vida. Me decía una persona: yo no me caso en la iglesia porque yo no quiero fallarle a Dios. Yo no quiero, dice él, si yo me caso por la iglesia, todos los matrimonios que se han visto que se casan por la iglesia, por lo regular se divorcian al año o a los 2 años. Le preguntaba yo: entonces lo que tú quieres decir es que casarse por la voluntad de Dios es traer maldición al matrimonio. Porque si tú me dices que cuando viene Jesús al matrimonio, el matrimonio se quiebra, entonces tú estás diciendo que Jesús es algo como maldito, cuando no es así. El matrimonio, cuando Jesús viene, es la bendición, pero tienen que entender que hay otro enemigo de Jesús que no quiere que usted esté cerca de Jesús. Y es lo que pasa con esta familia. Se encuentran tristes. Ese difunto puede representar muchas cosas. Puede representar a un joven alcohólico, un joven metido en drogas, un joven metido en homosexualismo, un joven metido en pornografía, un joven metido en abortos. O sea, cualquier tipo de cosas que este mundo ofrece está muerto, espiritualmente hablando. Pero Jesús viene, si tú no vas a Él tarde o temprano va a ir a buscarte a ti. Él y todos los discípulos que lo acompañan. Mira, no es casualidad que yo esté aquí. Muchos de ustedes necesitaban oír palabra de Dios y de alguna manera u otra Dios usa cualquier persona o instrumento de Él para que ustedes oigan la palabra de Dios. Esta familia se veía completamente triste. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Jerusalén, cuando tú pierdes a tu marido y pierdes a tu hijo y te quedas sola, la mujer ya no tiene oportunidades en la vida. Lo único que tiene para sobrevivir tiene que ser hacerse prostituta. Entonces Jesús viene aquí a darle la dignidad. Le devuelve a su hijo. Le devuelve a su hijo mostrándonos una cosa: que Dios, que Jesús
Él venció la muerte, y por eso decíamos ayer, Jaime no está muerto, Jaime está vivo. Y crea lo que está escuchando, lo que ustedes están haciendo aquí, está viendo, está escuchando lo que estamos hablando, porque Dios se lo está permitiendo. Dios permite que vea el amor que ustedes sienten por Él. No es casualidad que ustedes hayan venido, dejar las cosas que tienen que hacer en su casa para venirle a mostrar una prueba de amor a Él. Pero la otra familia, cuando muere una persona, ¿quién va a orar por él? ¿Quién va a rezar por él? Si los padres no se tomaron el tiempo de inculcarles qué es la oración, cuál es el respeto, qué es la amistad, qué es Jesús. Cuando usted no tiene a Jesús, lo abarca la tristeza. Mire, el rey David, en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 19, aproximadamente del 4 al 7, vemos al rey David. Y el rey David era lo que Dios quería, era su rey, era su amigo, era el que él había puesto. Pero ¿qué pasó con el rey David? De repente se le vino la de malas. ¿Por qué? Porque hay un pecado que se llama la pereza, y un día el rey David ya no quiso salir a pelear. Se sintió seguro, mandó a su ejército y se quedó, dice la palabra de Dios, en su castillo. Se levantó tarde, y cuando se levantó se fijó por la ventana, y en el río que estaba enfrente de su casa vio a una mujer desnuda que se estaba bañando. La mandó a traer, tuvo relaciones con ella, la embarazó. Después, para cubrir el embarazo y el pecado que había hecho, mandó matar al esposo de la mujer, y iba cayendo mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y el pecado lo que hace es que te aleja de Dios. Toda la bendición que él había obtenido por medio de Dios se había separado de él. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde haya pecado. Se aleja no porque él quiera, porque nosotros a veces lo provocamos. Y todos los hijos, la mayor parte de los hijos que el rey David tenía, se venían muriendo unos por unos, matándose unos a otros. Le quedaba uno, Absalón, pero Absalón juró matarlo a él. Y después de que el rey David va en contra de Absalón, su propio hijo, mire lo que pasó. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 3 al 6, al 7, habla Señor, que se lo escuche. Ese día la victoria se transformó en duelo para todo el pueblo, porque todo el pueblo se dio cuenta de que el rey estaba desesperado a causa de su hijo. Por eso ese día el pueblo regresó sin ruido a la ciudad, como gente que ha huido durante la batalla y que regresan avergonzados buscando pasar inadvertidos. El rey, mientras tanto, se había puesto un velo en la cara y exclamaba en alta voz: «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Joab entró en la habitación del rey y le dijo: «Hoy cubres de vergüenza a todos tus servidores, te salvaron la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y de tus concubinas. Pero tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Lo estás demostrando ahora. Tus servidores y sus jefes son nada para ti, y si Absalón estuviera ahora con vida y todos nosotros muertos, tú estarías muy feliz». Palabra de Dios. Cuando no tienes a Dios, cuando la presencia de Dios falta en tu vida, en este tipo de casos, cuando se pierde un ser querido, la tristeza te agobia y no puedes ver más allá que de la puerta. No puedes ver más allá. El rey David, a pesar de que había ganado la batalla, no lo contentaba absolutamente nada. Nada.
Se oía sus lamentos adentro de su cuarto y la gente, sus soldados, pues estaban tristes por el dolor de su rey. ¿A causa de qué? A causa de la muerte de su hijo. Pero cuando tienes a Dios, ves la vida de una manera muy diferente, porque no es que no te duela el duelo que estás pasando con tu hijo, es que te pones a pensar, tengo más familia, hay más gente aquí, mi hijo está en las mejores manos ahorita, es un regalo la muerte. ¿Por qué? Porque este mundo, si tú no lo educas conforme a Dios, te lo va a envolver en drogas, en alcohol, en prostitución. Mire cuántas niñas están matando a sus hijos en abortos. 60 millones solamente en Estados Unidos de abortos. ¿Cuántos hijos están matando a sus papás porque no quieren batallar con ellos? Les quitan la máquina, ¿para qué? Para que mueran, o los ponen en un nursing home, ¿para qué? Para que ahí vean sus últimos años y nadie los visita. Un día hablando con una señora en un nursing home, dice, todos mis hijos, bendito sea Dios, tienen carrera. No son doctores, licenciados, otros ingenieros, y de repente empezó a llorar. ¿Por qué llora? Porque nadie me visita. Nadie tiene tiempo para visitarme. Es la falta de Dios en nuestras vidas, y por eso cuando no está Dios en tu vida, todo es tristeza, pero cuando Dios vive, cuando Dios está en tu corazón, pasa lo mismo que venían las dos familias. Los que venían con Jesús venían contentos, venían alegres. ¿Por qué? Porque Jesús está en mí, porque yo sé que después de esta vida hay otra que me está esperando, a la cual yo pertenezco, y un día vamos a estar unidos ahí. Así Dios, mire, no te hundas en la tristeza. El libro de Eclesiástico, en el capítulo 38, versículo 16 al 20, nos da unos consejos que debemos hacer. Pero el consejo más importante que usted debe de tomar, acérquese a Dios. No es casualidad que Dios haya dejado su santa iglesia. ¿Para qué? Para que usted halle consuelo ahí. Cuando usted se siente mal, por muy mala hija que haya sido, usted corre a donde está su madre y su padre. Si la iglesia católica tiene madre y tiene padre. Jesús le dijo a María, he ahí tu hijo, y le dijo a Juan, he ahí tu madre. ¿Para qué? Para que nosotros buscáramos en ella ese refugio, ese amor, ese consuelo. Juan Diego, cuando se le apareció la Virgen, estaba triste porque su tío se estaba muriendo. ¿Qué le dijo la Virgen? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos? ¿Que acaso no estás en el hueco de mi manto? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? Entonces, ¿por qué lloras? Mira que tu tío no se va a morir. Esa enfermedad no es de muerte. Acudir a nuestra Santísima Madre o al Santísimo Padre, también nos lo dio ahí mismo en Juan. Cuando Magdalena lo quería tocar, dijo, no me toques porque no he ido a mi Padre que es tu Padre, a mi Dios que es tu Dios. Y el Padre dice, todo lo que me piden en el nombre de Jesús, yo se los concederé. ¿Que acaso ustedes, siendo malos padres, viene el hijo y les pide un huevo, ustedes les dan un escorpión? O si les pide un pescado, le dan serpiente. Si ustedes que son malos, yo que soy bueno, ¿qué no haré por ustedes? No sufras. Tenemos un Padre que nos ama y una Madre que nos cuida y nos protege. Eclesiástico capítulo 38, versículo 16 al 20, un mensaje de Dios para ti y para mí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hijo mío, derrama lágrimas por un muerto y entona la lamentación que expresará tu dolor. Luego entierra su cuerpo como se debe. No descuides nada referente a su sepultura.
gime amargamente, golpéate el pecho. Haz el velorio como conviene por 1 o 2 días para marcar la separación. Luego consuéltale de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena interior consume las energías. Palabra de Dios. Que este duelo que usted tiene que llorar, llore, desahóguese, dice Dios, desahóguese, haga duelo, pero que este duelo no pase de 2 días. Al tercer día Jesús resucitó. El duelo fueron 2 días. Que no pase de 3 días. Al tercer día hay que gozarnos con Jesús. Dice Dios, porque vas a caer en tristeza. Después de la tristeza viene la depresión. Y después de la depresión viene la muerte. No, no es así. Todavía tenemos cosas que hacer. Si Dios me pidiera escoger entre la muerte y la vida, yo escogería la muerte porque es lo que deseo en realidad. De hecho, cuando me diagnosticaron cáncer, yo pensé que a lo mejor era la oportunidad, pero Dios me demuestra que no. Todavía hay más cosas que hacer. Hay más gente que necesita oír palabra de Dios y tenemos que trabajar conforme a la palabra de Dios. Por eso lo que está pasando ahorita es motivo de alegría. Él, bendito sea Dios, se deshizo de este mundo. Voltéalo nuevamente a ver este mundo, analícelo con los ojos de Dios y se dará cuenta cuántas cosas hay. Nuevamente, acérquese a la iglesia. ¿Para qué? Para que se limpie, para que se purifique, porque si no se purifica aquí, se va a purificar allá. Mateo, capítulo 5, versículos del 24 en adelante, nos muestra que si usted no aprovecha la gracia de Dios aquí en la tierra, entonces allá arriba, allá arriba, usted tiene que limpiarse y purificarse. El libro de Mateo capítulo 5, versículo del 23 en adelante, vamos a ver a Jesús diciendo: si tienes una ofrenda, no la traigas al altar. Si es que tienes problemas con cualquier amigo, enemigo, familiar, padre, mejor, dice Dios, ve y reconcíliate. Mateo capítulo 5, versículo del 23 en adelante, habla: Señor, tu siervo escucha. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Que Dios, si traes la ofrenda a la iglesia, es más importante la reconciliación con tus seres queridos, con ese que estás pensando. Ve, confiesa tus pecados. Si puedes pedir perdón, pide perdón. ¿Por qué? Porque decía un sacerdote, que la misericordia de Dios es tan grande, sí, que te perdona cualquier cosa, sí. Aquí en la tierra, allá en el cielo no. Allá en el cielo es juez. Y es justo juez. ¿No sería justo que usted toda su vida caminó conforme a la palabra de Dios y que llegara una persona que fue adúltera, que engañaba a su esposa, que la golpeaba, que hacía con ella lo que quería, que ni oía palabra de Dios ni le importaba a Dios,
y que los dos entraran juntos al reino de los cielos, ¿usted cree que sería justo o injusto? Sería injusto, ¿por qué? Porque Dios no va a medir así, Dios pesa los corazones. ¿Puede entrar el injusto al cielo? Sí, después de que se purifique, dice Dios. Haga las cosas aquí en el camino es aquí en la vida. Si usted está mal con cualquier cosa, si está alejado de Dios, acérquese a Dios ahorita que está en el camino. Dice Dios, no vaya a ser que lo vayan a llevar ante el juez es Dios, y que el juez le dé veredicto y lo entregue a los celadores, que son los ángeles, y se lo lleven a la cárcel, que es purgatorio, o llámele como usted quiera. No es el infierno, porque ahí dice que usted va a salir. Del infierno ya nadie sale, del purgatorio sí. Y esto es lo que nuestros hermanos protestantes no ven. Ellos quieren ver la palabra purgatorio, no la va a hallar. Pero la iglesia usa purgatorio ¿para qué? Porque si lo van a meter a una cárcel, usted va a purgar una condena, o permanente o temporal. Llámele purgatorio, llámele como usted le quiera llamar, pero si usted no aprovecha la gracia de Dios aquí en la tierra, o que le toque la suerte que le tocó a Jaime Jesús de irse consagrado a Dios, pues de otra manera usted tendrá que pasar por el purgatorio. Entonces, hermanos y hermanas, que todo lo que hemos aprendido el día de hoy, en estos 2 días, revergulle en nuestros corazones, y que el día de mañana vayamos a buscar a Dios contentos, alegres, así como venía la familia con Jesús, a acudirlos, a buscarlo, a buscar. Mire, ya por último, en el libro de Juan capítulo 11, también hay otro difunto, hay otra persona que falleció, Juan capítulo 11, pero me voy a enfocar en el 12, en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 todos están tristes, todos lloran, y hay una persona que le dice, si tú, dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, yo soy la vida y la resurrección. En pocas palabras, ¿crees esto? Si tú crees esto, ciertamente no vas a morir. Y cuando ellos aceptaron a Jesús, esa casa que estaba llena de tristeza, en el capítulo 12, en el versículo 3 en adelante, mire lo que pasó. San Juan capítulo 12, versículo 3 en adelante, del 1 en adelante, vamos a verlo completo, del 1 en adelante, mire cómo a Jesús lo invitan a una casa completamente diferente. Él había ido a esa casa, y esa casa, dice la hermana del difunto, aquí apesta a muerto, y muertos nuevamente, más que nada espiritualmente, aquellos que no buscan a Dios. Pero cuando usted busca a Dios, San Juan capítulo 12, versículo 1 al 5, habla, Señor, que tu siervo escuche. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Palabra de Dios. ¿De qué se llenó la casa? Del perfume. Cuando usted pone a Jesús en su casa, esa casa huele al perfume de Jesús. Nunca he entrado a una casa donde dicen, aquí parece un infierno, porque hay mentadas de madre, van y vienen, por lo regular hay alcohol todo el tiempo, por lo regular no se da gracias en los alimentos, mucho menos se ora antes de ir a dormir, por lo regular hay veces pornografía, hay novelas donde hay maldiciones, donde hay matazones, todo eso trae ese
eso que usted huele dentro de la casa, cambie su actitud, cambie su forma de vida y ábrale el camino a Jesús para que este próximo año o a partir de mañana, el que vaya a su casa diga, aquí huele a perfume. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así sea.